Hermanos, vamos a reflexionar un poquito sobre un tema que hay veces nosotros pensamos cuando los papás, o sobre todo las mamás, insistimos mucho en un mismo asunto. Generalmente dicen, ay, qué cantaleta la que están echando, ¿cierto? Pero como mamá, yo pienso, es que si tengo que repetirlo tantas veces, es porque aún no me han prestado atención y no hemos cambiado ese comportamiento. Y en la palabra ocurre muchísimo eso, hay mucha insistencia en ciertos temas. Y Pablo, sus cartas, casi todas sus cartas, insistentemente está hablando acerca de cómo debe ser el comportamiento de los cristianos. Cuando uno revisa las cartas de Pablo, siempre va a encontrar que está diciéndole a las iglesias donde él estuvo, a esas iglesias donde él fue a fundar, diciéndoles cómo deberían de comportarse. Y cuando uno ve tanta insistencia en algo, uno dice, bueno, debe ser que lo necesitamos, debe ser que algo está pasando. Y hay una carta de Pablo que a mí me ha llamado mucho la atención siempre, y es una carta donde el tema principal es la gratitud, es un tema de agradecimiento. Y cuando uno está agradeciendo o cuando uno da algo, uno solamente espera muchas gracias por lo que me regalaste, o muchas gracias por lo que hiciste por mí, y punto. Pero Pablo hace de esta carta algo muy especial. En esa carta encontramos saludos, buenos deseos, la historia que está viviendo el mismo apóstol, exhortaciones, testimonios de vida y casi que por último la gratitud que tiene por ellos y una despedida. La carta es la carta a los Filipenses. En esa carta Pablo nos presenta una variedad de temas solamente para agradecer. Y quiero que reflexionemos en uno de ellos especialmente, que parecería un tanto extraño si es solamente de gratitud. Si es una carta de gratitud, uno no esperaría encontrar una exhortación. Yo quiero que nos concentremos hoy en la exhortación que aparece en la carta a los Filipenses. Y esa exhortación que hace Pablo por agradecimiento, por el apoyo que esta iglesia le había dado a él de forma material, que constantemente estaba pensando en él, es una exhortación que él hace y que creo que tiene mucho que ver también con la llamada que nos hizo hace 8 días de Ricardo. ¿Sí recuerdan cuál fue? Sí, señor. Sí, claro. ¿Cuál fue? ¿Quién recuerda cuál era? Acerca de la conducta. Cero en conducta. Evaluar si tenemos cero en conducta. Y creo que Pablo exhorta aquí a los filipenses para que mejoren esa calificación de cero, y creo que nosotros también necesitamos mejorar esa calificación de cero en conducta y poder reflejar, mostrar y vivir de acuerdo al reino de Cristo. Y yo por eso creo que aquí en esta carta o en cualquier texto de la Biblia, la exhortación se convierte en una bendición que nos lleva a vivir como ciudadanos del cielo. Los invito para abrir sus Biblias en la carta a los Filipenses, capítulo 1, versículo 27. 27. Filipenses capítulo 1, versículo 27. Desde ese versículo hasta el capítulo 2, versículo 18, hay una serie de características que Pablo nos presenta para que nosotros tengamos en cuenta para ser ciudadanos del cielo. Hace poco, o hace algunos miércoles,
hablábamos de este tema en la perla del miércoles, de cómo es nuestro comportamiento. Pero en este texto que empieza diciendo, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que estéis ausentes, oiga de vosotros, que estar firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto es de Dios, porque a vosotros es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí ahora y ahora oís en mí. Esa primera parte, o esa primera característica que debe tener un ciudadano del cielo, tiene que ver con la identidad. Con la identidad. Y esa identidad se ve reflejada en la forma de actuar. Cómo nos comportamos dice mucho de nuestra identidad, de quiénes somos. Un ejemplo es la realidad que vivimos los colombianos. ¿Con qué tipo de comportamiento nos gusta a nosotros que nos identifiquen en el mundo? ¿Los colombianos son narcotraficantes? ¿Nos gusta que siempre nos estén calificando de esa manera? No, para nada. O más bien nos encanta cuando empiezan a hacer las encuestas a nivel mundial y dicen que Colombia es el país más feliz del mundo, ¿cierto? Y entonces todos mostramos una sonrisa porque decimos, es cierto, somos felices aquí en nuestro país. O cuando dicen que en Colombia hay mucha gente buena y que dentro de esa gente buena tenemos grandes deportistas que son número uno en el mundo y nos sentimos orgullosos por eso. Cuando vemos actores de nuestro país triunfando en el exterior y sentimos un orgullo grande cuando dicen soy colombiano, o un cantante, y eso más bien decimos es lo que nos identifica. Escritores. No nos escritores, científicos. No nos identificamos para nada con que nos digan que somos blancos. Que en Colombia todo el mundo usa la coca o cualquier sustancia de esas, o que todos cultivamos en nuestras casas, ¿cierto? A veces cuando escuchamos eso nos da mucha tristeza o nos da rabia. Pero sabemos que los colombianos no somos así. Igualmente, debemos comportarnos de manera que reflejemos lo que decimos ser, seguidores de Cristo. ¿O acaso no estamos acá sentados porque todos los que estamos acá decimos que seguimos a Cristo? Entonces, ¿cómo nos identificamos nosotros? Y no es una identificación solamente de palabra. El texto en esos versículos donde leemos dice que debemos estar firmes y unidos. Recordemos que Pablo está hablando a una iglesia. Firmes y unidos, firmes en las adversidades que el mundo nos está causando, en esos ataques que el mundo está haciendo contra la iglesia de Cristo. A veces esos ataques no son bombas o no son piedras, pero sí son de nuestras creencias. Dice que nos mantengamos firmes y unidos en nosotros. ¿O acaso no sentimos vergüenza cuando dicen que los cristianos somos endebles? ¿Porque nos camuflamos entre los demás o porque vivimos peleando? ¿Acaso no nos da pena cuando dicen de un pastor o de un líder de una iglesia, sale en televisión porque hizo algo ilícito? Sentimos vergüenza y decimos,
eso no nos identifica. Pero a veces nuestro comportamiento cotidiano como iglesia tampoco nos identifica, porque al salir de acá nos camuflamos entre la sociedad, haciendo exactamente lo que otros hacen, o entre nosotros habiendo divisiones. Y el llamado de Pablo, cuando dice que nos comportemos como es digno del Evangelio, es un llamado a una unidad y a una firmeza de lo que nosotros creemos que está basado en la palabra de Dios. Otra característica de los ciudadanos del reino que encuentro en este texto de Filipenses está en el capítulo 2. Dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún efecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, siendo una misma cosa. Parece ser que se está repitiendo lo que dijo antes. Pero el versículo 3 dice: nada hagáis por contienda o vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Y esa característica, segunda característica que encuentro en este texto, tiene que ver con mi relación con los demás en humildad. Una relación que se enfoca, una relación que se caracteriza en la humildad. Y Pablo pone el mejor ejemplo y el mayor ejemplo de humildad que la humanidad puede haber conocido, y es el de Cristo. El mundo nos muestra muchos modelos de humildad y muchos modelos de personas que han hecho cosas buenas, y no podemos negar que Gandhi o la Madre Teresa de Calcuta o muchos otros seres han hecho cosas buenas y han sido humildes. Pero el mayor ejemplo de humildad lo dio Cristo. Y dice Pablo que Cristo, siendo Dios mismo, se despojó de todo lo que era, o de todo lo que era, no de todo lo que tenía, de todo lo que él podía sentirse que era al ser el creador y dueño de todo. Él se despojó de eso para convertirse en una persona como nosotros. Siendo Dios mismo, se convirtió en un ser mortal, en uno como cualquiera de nosotros. Y no solo eso, sino que entregó su vida en una cruz por nosotros. Y Pablo aquí presenta ese aspecto del ser humano que debe caracterizar al que es un ciudadano del reino. Mostrando el ejemplo de Cristo, nos dice que nosotros debemos ver ese ejemplo del que era el dueño de todo, el que es el dueño de todo, sin estar necesitado de convertirse en un ser humano, lo hizo. Y muchas veces nosotros pensamos que quienes somos tienen que pesar por encima de los demás. ¿O acaso no nos molesta cuando nosotros vemos entre nuestros amados y apreciados políticos colombianos esas peleas que lo único que hacen es dividir el país? Todo para sentir que son superiores al resto. Todo para decir que es mejor o superior a otro. Es más, lastimosamente entre nosotros también vemos que hay veces hay esa división por personas que ni siquiera conocemos, que no han hecho nada por nosotros, pero que quieren sentirse que están por encima de nosotros. Dividen la iglesia porque no hay unidad suficiente. O a veces entre nosotros sentimos que somos superiores a nuestro hermano. Y Jesús, que ha dado ese ejemplo, nos dice que no vale la pena.
que debemos de vivir en humildad para mostrar que somos realmente ciudadanos del cielo. Pablo presenta ese ejemplo de Cristo para decirnos quiénes somos nosotros. ¿Acaso por tener un estudio, acaso por tener un título, creemos que somos superiores tal vez al que no sabe escribir? Pablo dice no. La iglesia debe mantener un ánimo con humildad y nuestras relaciones se deben basar en la humildad, sintiendo que no somos superiores a los demás, sino más bien, dice el texto, nosotros sentirnos iguales o inferiores a mi hermano. Y no está diciendo al hermano que tenga un título o que tenga cierta posición social, sino a cualquiera. Esa fue la unidad que hubo en Cristo Jesús. Y ese fue el ejemplo que Pablo quiso mostrarnos. Un ejemplo muy alto, sí, pero en el cual nosotros debemos enfatizar y debemos también reflejar nuestra actuación. Una característica de un ciudadano del reino de los cielos también es su testimonio. Filipenses 2, del 12 al 18 dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en presencia mía solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es quien en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano ni en vano he trabajado. Y aunque sea derribado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. En esta porción que habla acerca del testimonio que debe reflejar un verdadero ciudadano del cielo, hay varias cosas que quiero resaltar. La primera es que sin importar quién me está viendo, mi forma de vivir siempre debe ser igual. No porque el pastor se dé cuenta, no porque mi papá, mi mamá o alguien se dé cuenta, no porque hayan ojos de la iglesia observándolos donde quiera que estén, no por eso, más bien recordando que Dios siempre nos está viendo. Dios siempre está mirando lo que nosotros estamos haciendo. Y ese llamado lo hace Pablo para que nosotros podamos de verdad vivir una vida sincera delante del Señor desde adentro. Ahorita que estábamos cantando este último coro, dice: alma mía, bendice al Señor. Alma mía, bendice al Señor. A veces nosotros podemos venir y alzar nuestras manos y mostrar una reverencia ante el Señor que cualquiera puede ver. Pero el llamado de Pablo es a que eso sea desde adentro, desde el corazón, que nuestro comportamiento sea ese comportamiento digno de un ciudadano del cielo donde estemos. No, como dije antes, camuflándonos en la multitud, no, siendo quienes decimos ser, seguidores de Cristo. No importa quién me esté viendo, no importa si nadie me está viendo, si no están los ojos de otra persona mirando. Dios siempre nos está observando. Dios siempre está viendo desde adentro.
También dice en esta porción que preparándonos o capacitándonos. Aquí cuando habla acerca de cuidar esa salvación, está refiriéndose no tanto a que nosotros la busquemos, porque la salvación no es por obras, dice Efesios, para que nadie se gloríe, sino más bien preocuparnos por capacitarnos y madurar en esa salvación que hemos creído y que ya hemos obtenido, madurar espiritualmente y en conocer esa voluntad de Dios para hacer lo que Él desea que hagamos. Siempre estamos diciendo que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, dice en Romanos 12. Y solamente nosotros podemos de verdad conocer esa voluntad si nos preparamos y capacitamos. Y no estoy hablando de ir al seminario, no estoy hablando de ir a un instituto, estoy hablando de capacitarnos a través de la palabra del Señor. Queremos saber qué es lo que Dios quiere con nosotros y cómo debemos nosotros comportarnos y por qué Pablo dice que Dios produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Es porque conocemos su palabra. Pero también damos testimonio haciendo la diferencia. Dice en el versículo 14 al 18 que nosotros debemos de ser como luces, como luminares en el mundo, que debemos de reflejar esa luz en medio de una generación perversa. Y cuando uno escucha esa palabra luz, inmediatamente este texto nos lleva a Mateo capítulo 5, versículo 14. Mateo 5, 14 dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ser luz, dice un coro, que ser luz es lo que nos pide Jesús, para iluminar el camino de aquellos que están perdidos y no se hundan en las tinieblas. Ser luz no es simplemente lo que muchos hoy en día dicen: soy un ser de luz. ¿Sí han escuchado? O hay una persona que es un ser de luz. Nueva era. Y mucha gente dice eso porque hay una confusión, y es que pensamos que es simplemente tener una buena moral y hacer buenas cosas. Y Mateo nos recuerda que es ser luz. Sí, lo que hacemos, cómo vivimos, pero para gloriar al Padre, para que la gloria sea del Señor. Porque el Señor, dice Juan 1, es la luz verdadera que vino a iluminar a los hombres. Amén. Que vino a combatir las tinieblas. Él es la luz verdadera. Y esa es la luz que todos nosotros debemos de reflejar cuando estamos acá y cuando estamos afuera. Parece ser que ese texto de Mateo cobra vida cuando vemos o nos pasa que aquí todos parecemos llamitas encendidas cuando estamos juntos, pero que afuera parece que nos escondiéramos debajo de la cama o debajo de la mesa, y esa luz no ilumina a nadie, ni alumbrar a nadie. ¿Qué nos hace a nosotros diferentes? ¿Qué es lo que lo hace a usted diferente? ¿Tener una buena moral? La identidad. ¿O de verdad saber que es un ciudadano del cielo? Y
Y cuando decimos ciudadanos del cielo, estamos diciendo que pertenecemos a Cristo. Ser ciudadanos del cielo implica más que venir a la iglesia cada 8 días. ¿Qué debemos de hacerlo? Congregarnos. Implica más que venir de una forma religiosa a traer un diezmo y una ofrenda. ¿Qué debemos de hacer? O venir a alzar las manos y cantar unos hermosos coros como los que se cantan acá. ¿Qué debemos de hacer? Implica más que eso. Implica cómo me identifico. ¿Cuál es mi identidad? Si mi identidad es vivir de verdad, firme, perseverando, así el mundo me esté diciendo que haga otra cosa. Si mi identidad es vivir en humildad, sin importar que el otro sea supuestamente menor que yo o menos que yo, viviendo el ejemplo de Cristo, sin mi identidad y sin mi ciudadanía, lo demuestro yo testificando, no solamente ahora entregando esos boletines a otras personas, sino con mi vida, con lo que hago, con lo que reflejo, con esa luz que Cristo nos dio y que no se debe apagar. Hermanos, a veces las mamás podemos insistir en muchas cosas, con los papás también, insistir siempre con los hijos en muchas cosas, pero a veces lo hacemos es porque vemos que nuestro comportamiento no ha cambiado, y yo creo que el Señor nos está haciendo el llamado como iglesia. A veces uno se extraña y se aterra de lo que ve en las redes sociales de algunos de nuestros amados hermanos, no solo de lo que dicen, sino de su comportamiento o de lo que nos entera. Todos tenemos luchas, todos tenemos momentos difíciles en la vida, pero que eso no sea lo que nos caracteriza, sino que nosotros podamos decir abiertamente y sin darnos vergüenza que somos ciudadanos del cielo, no de labios para afuera, sino porque nuestro comportamiento así lo dice. ¿Está usted dispuesto a mostrar desde hoy en adelante que realmente es un ciudadano del cielo? Y va a luchar y perseverar y a madurar espiritualmente para poder demostrar: yo estoy dispuesta a hacerlo. Y creo que el Señor nos está llamando con urgencia, en medio de una generación como la que vivimos hoy, a que seamos eso, verdaderos ciudadanos del cielo. La gente lo necesita. Cristo no lo necesita, pero el mundo sí. Hoy este mundo está terriblemente desfasado y viviendo situaciones que jamás hubiésemos creído al que llegaríamos. El mundo nos necesita verdaderos ciudadanos del cielo.